Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a terminar la parte de personal social. Vamos a ver qué es gestión de riesgos y cambios en el paisaje. Hay que recordar que la gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos implica el control de posibles eventos futuros y además la gestión de riesgos es proactiva en lugar de reactiva, es decir, previene en vez de estar aminorando los efectos. En el caso de los huaicos, hay que recordar, porque hay bastantes preguntas sobre huaicos, las áreas de más vulnerabilidad son las quebradas y los centros poblados que estén emplazados a lo largo de ellas. Vamos viendo que en cambios en el paisaje modificado es una región en la que las prácticas humanas y el fuego u otras fuerzas naturales han modificado el medio ambiente de manera irreversible, aunque las huellas de esa transformación no sean perceptibles. Es en cuanto a gestión de riesgos y cambios en el paisaje. Vamos ahora con las preguntas correspondientes para ir terminando ya este bloque. Un docente desea realizar una actividad en la que los estudiantes ubiquen su vivienda, su IE y los parques de su localidad en una representación plana. ¿Cuál de las siguientes fuentes es adecuada para la realización de la actividad prevista? A ver, vamos viendo. ABCD, ABCD. La A, ya se queda. ¿Qué me dicen? Carta topográfica para ubicar la vivienda, su institución y parques. Carta topográfica, la A, ya se queda. Se va. Se va. La B, plano catastral. Se queda. Se queda. Porque en un mapa físico no vamos a encontrar la ubicación de su vivienda, su institución y los parques de su localidad. Pregunta Censo 2018 fue. Muy bien, vamos viendo ahora lo siguiente. Durante una salida al campo, un docente ha entregado a los estudiantes el siguiente croquis del barrio. Para iniciar la actividad, el docente pide a los estudiantes que ubiquen la IE y el Cerro Rumicruz en el croquis del barrio y en el terreno. Vamos a... Ahí está, ahora sí se puede ver bien.
Luego le solicita que sobre la IE tracen dos líneas que se crucen perpendicularmente. Después le pide que señalen los puntos cardinales en los extremos de las líneas perpendiculares. Para continuar con la actividad en el campo, ¿cuál de las siguientes pautas es pertinente brindar a los estudiantes para que demuestre que pueden orientarse utilizando elementos referenciales en una representación plana y en el terreno? ABCD, maestros, ABCD, Ascenso 2018. A ver. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen? La A. A ver, voy a activar el cambio. Se va, ¿no? Ahora observen el terreno y señalen el lugar por donde se observa el sol amanecer y el lugar donde se encuentra en el mar. En cambio, acá queremos utilizar elementos referenciales en una representación plana y en el terreno. Acá el sol es el elemento referencial, pero no está en el plano ni en el terreno. Se va la B, eso se queda. ¿Se queda? A ver. Ahora observen el croquis. Ajá, e indiquen en qué dirección se encuentra el cerro con respecto a la Y. El cerro es el elemento referencial que se encuentra en una representación plana y en el terreno. Muy bien. Y la C, esa se queda. Se va.
Se va porque solamente tienes que identificar todos los elementos sociales y naturales, pero no está utilizando un elemento referencial. ¿Ya? Recuerda que te dice utilizar elementos referenciales en representación plana. Un buen distractor era la A, pero la respuesta era la alternativa B. Muy bien. Ahora vamos con la 90. Pregunta de nombramiento 2015. Una docente de segundo grado ha presentado a los estudiantes las siguientes imágenes de viviendas de las diferentes regiones naturales para que identifiquen las relaciones entre los elementos naturales y sociales en el espacio geográfico. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente al propósito planteado por la docente? A ver, ABCD, ABCD. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Va. Dice acá, las casas en nuestra localidad. ¿A cuál de las casas mostradas en la fotografía se parecen? Queremos relaciones de elementos naturales y sociales. Eso no se aprecia en la A. Vemos elementos sociales. Se va la A. Solamente sociales en la A. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. Uy, solamente las casas. Ah, ustedes dicen que se parecen y diferencian las casas. Ya, vamos viendo. Se queda, me dicen. La C, eso se queda. Se va por Se va. Solamente se centra en las características de la casa.
Y la D, ¿a qué se debe que las casas mostradas en las fotografías de las distintas regiones tengan características diferentes? ¿Se va o se queda? Se queda. Se queda. Ahora sí. Nuevamente me fijo el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que identifiquen las relaciones entre los elementos naturales y sociales en el espacio geográfico. Que observamos que en la casa de la costa, el techo es plano de las casas. En el caso de la sierra y la selva son techos a dos aguas, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál de las dos, la B o la D, permite que identifiquemos las relaciones entre los elementos naturales y sociales? A ver. La B, profesor. Ah, B se ahí queda. estamos en duda. ¿A qué se debe que las casas mostradas en las fotografías? Ya, las casas es el aspecto social, los elementos sociales, hasta ahí estamos bien. ¿A qué se debe que las casas mostradas en las fotografías de las distintas regiones tengan características diferentes? Y es por el aspecto de las lluvias, ¿ya? Causas, solamente causas. Ajá, el caso de las lluvias ya correspondería al elemento natural. Ajá. Y Natural. ahora, analizo la B, ¿ya? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las casas que se muestran en las imágenes? Claramente social. Tendríamos que ahí hablar del techo y recién inferir o ya extrapolar que se diferencian el techo y el techo se debe a las lluvias. ¿Dónde está más clara o más evidente los elementos naturales? ¿En la B o en La D. la D? La D, ¿ves? Por un pelito nada más, ¿ah? Así son las preguntas de, bueno, llamámosle geografía dentro de personal social. Hoy día vamos a ver puras preguntas de geografía correspondientes al área de personal social. Profesor, disculpe, ¿cuál es la respuesta? ¿La B o la D? Dedo, la Ay, respuesta es ay, D. ay, Ajá. Sí. Ya lo va a marcar todo de amarillo, ¿ya? Sí, maestro, siempre formalizamos con amarillo. Ya, ahora sí. A ver, vamos avanzando. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para favorecer que los estudiantes del quinto ciclo desarrollen activamente la construcción de su propia identidad local a través del vínculo con el espacio geográfico en el que viven? Fíjense siempre el propósito. A ver, maestras, maestros, vamos.
La A, esa se queda. ¿Qué me dicen? La A. Se va. Se va. Se va. Construcción de su propia identidad local a través del vínculo con el espacio geográfico. Visitan el municipio y biblioteca local e indagan sobre la historia de la localidad. Su propia identidad local. No, se va la A. La B, esa se queda. Se va. Se queda. Para mí se Vamos a queda. ver por qué se va. A ver, vamos a ver. A solicitar a los estudiantes que delimiten la localidad en el que viven utilizando un plano proporcionado por la municipalidad. ¿Dónde está la construcción de Se su va. propia Se identidad va. local? Ah, a Con la ver. municipalidad. Claro, La maestro, siempre proporciona. jueguen con el propósito. El propósito siempre te va a orientar para descartar o llegar a la respuesta correcta. Mm, La C, esa se queda. Se queda la C. Se va. Sí. Escriban la historia de su Se localidad. Se va. Construcción de su propia identidad local. Voy a marcar el celestito, ¿ya? Ya, mira, los estudiantes van a escribir la historia de su localidad, utilizando como fuentes testimonios de las personas que han vivido más tiempo en el barrio, así como las propias vivencias de su barrio. Vamos a mantenerlo de repente. De repente la D está mejor. La D, ¿eso se queda? Se queda. Queda. Ah, ya. En este caso, elaborando un croquis de su barrio, señalando los nombres de las calles y que averigüen si esos nombres pertenecen a personajes representativos. Vamos a comparar cuál está mejor, la C o la D, ¿ya? Tienes que construir su propia identidad local, pero ¿con qué? A través del vínculo con el espacio geográfico. Ujú. Ya, ahora, en alternativa C, te dice que escriban la historia de su localidad y va a utilizar como fuente testimonio de las personas. Ahí va a construir su propia identidad local, ¿no? Personas que han vivido más tiempo en el barrio, así como sus propias vivencias en su barrio. Oh, acá ya está viendo esto, su propia Vivencias. identidad local. ¿Por qué? Porque no solamente son las vivencias o testimonios de las personas, sino también son sus propias vivencias. Hasta ahí estamos con la CEA y resalto esto. Vamos con la D nuevamente. Solicitar a los estudiantes que elaboren un croquis de su barrio, ya, hasta ahí tienes el espacio geográfico, ¿no? Ya, que elaboren un croquis de su barrio señalando los nombres de las calles que lo conforman, ya, el espacio geográfico, y que averigüen si esos nombres pertenecen a personajes representativos de su localidad. Dime, ¿y dónde está en la D la construcción de su propia identidad local? No hay, él la sé. Ah, más se dio cuenta que Entonces hasta la C. por una palabra cambia todo. Sí. Sí. Es Por que eso, en la C también, profesor, disculpe, ahí buscan, ¿no? Los testimonios de las personas que han vivido anteriormente. ajá. Ahora un detalle, maestras. O sea, al momento de leer, por ejemplo, hemos eliminado rápidamente la A y la B, pero nosotros invertimos ese tiempo, o sea, vamos a dar tiempo para volver a leer el propósito, fijándonos alguna palabra clave, una palabra que permita diferenciar entre las dos alternativas que van quedando. ¿Sí, maestras? ¿Sí, maestros? Sí, maestro, de acuerdo. Igual acá también, mira, ya, este es ascenso, así que vamos, les estamos preparando para esta preguntita. Vamos con ascenso 2018. En una sesión de aprendizaje, la docente está desarrollando una actividad con el propósito de que sus estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso como un huaico. Como primer paso, la docente les ha brindado una imagen satelital en la que se observa una cuenca y sus afluentes. Los estudiantes la han observado y han reconocido el recorrido de los huaicos por las quebradas, han descrito los materiales que podrían ser arrastrados durante un huaico y han mencionado qué daños podría ocasionar este fenómeno. Luego la docente presenta a los estudiantes un mapa en el que se observa la cuenca mostrada anteriormente. Si la docente desea que los estudiantes identifiquen en este mapa las zonas de mayor riesgo frente a la ocurrencia de un huaico, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? A ver.
Esta pregunta se va a complementar con la siguiente, porque sí tiene gráfico. Vamos, la A, ¿eso se queda? Para mí se va, profesor. Ya, palabra clave o frase clave, las zonas de mayor riesgo ante la ocurrencia de huaico. Y la maestra dice que se va. Solicitarles que emiten el área de alta pendiente. En alta pendiente no hay problema de huaicos, ¿ah? O sea, está encima, por encima del cerrito, así que no hay problema. Por eso es que se va, ¿ya? Muy bien. Voy a ponerle todo verde para que no haya problema. Ya, la C, maestro, ¿se va o se queda? La B, eso se queda. Se va, profesor. Se va. Estamos en zona de mayor riesgo de ocurrencia frente a un huaico. Y los centros poblados situados a lo largo del río no tienen ningún problema o riesgo. Estamos hablando de huaico, no de inundación, por si acaso, ¿ah? Y la C, eso se queda. Se queda. Se queda. Ajá, las quebradas y los centros poblados que estén emplazados en él. La respuesta alternativa, Sí. C. Ahora sí, esto lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Las poblaciones suelen ubicarse en distintas partes del territorio. Sin embargo, algunas poblaciones son más vulnerables que otras ante la ocurrencia de diversos peligros. ¿Cuál de los siguientes gráficos evidencia que un estudiante ha logrado representar una población que está en mayor situación de vulnerabilidad ante la ocurrencia de un huaico? Esto es parecido a la pregunta de Ascenso 2018, pero acá está con gráfico. La A, ¿no se queda? Tiene mayor situación de vulnerabilidad ante ocurrencia de un huaico. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? La A, para decir si se va o se queda. Se va. Se va. Va. Esos árboles en esta ladera hacen que el suelo sea más estable. Fuerte. Ajá, fuerte. Por eso la A se va. Si no hubiese los árboles, sí estaría en peligro, ¿no? Pero la presencia de estos árboles hacen que el suelo sea más estable, fuerte. La A se va porque queremos el que esté en mayor situación de vulnerabilidad ante la ocurrencia de un huaico. La A se va. La B, si las casitas están acá, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va, profesor. Está arriba, por acá. Esto es a lo que se refiere el ejercicio anterior con alta Están pendiente. arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto acá esta palabrita alta pendiente? Ya. Solo que acá está graficado, ¿ya? Mira, ahí está. En alta pendiente más bien ellos ven lo que causa el huaico más abajo, ¿no? Pero no le afecta. Muy bien. Y esta es la respuesta. ¿Por qué la respuesta? Porque está Porque todo el abajo, hueco profesor. está en y ellos, puede en caer. las casas. Ajá, muy bien, está en una zona vulnerable por su posición. Todo lo que llueva acá va a hacer que esto se desplace y pueda afectar. Caiga encima de las casas. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la A? Mira, el árbol, los árboles, mira. ¿Ves Ujú. esa diferencia? O sea que los árboles le dan mayor estabilidad al suelo, lo hacen más fuerte. Y en la D, ¿por qué no le afectará el huaico a la D? Está más lejos del Está centro. más lejos, Las ¿no? casitas Muy están lejos. lejos, ¿no? O sea, si pasa huaico afectará por acá, pero ya no llega acá. Perfecto. La respuesta es la alternativa C. Esto es una pregunta con gráfico que es complementaria a la anterior. Ahora sí, vamos con otras preguntas más, ya de otro tipo. El docente de cuarto ciclo tiene el propósito de que sus estudiantes se ejerciten en la comprensión de los cambios que ocurren en un paisaje a partir del análisis de fuentes. Para ello, el docente les presenta una fotografía de un paisaje de la costa norte del Perú. La fotografía muestra en primer plano parte de la plataforma costera, en segundo plano la Huaca Cao Viejo y el Museo Cao, y en tercer y último plano el mar. ¿Cuál de las siguientes preguntas facilita que los estudiantes reconozcan cambios en el paisaje? A ver, que los estudiantes reconozcan cambios en el paisaje. A, B, C, D. A ver, vamos maestros, A, B, C, D.
Hay que fijarnos el propósito, por si acaso, maestros. A ver, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? Va. Se va. Ah, solamente ve el propósito, pero no estamos viendo que reconozcan los cambios en el paisaje. Se va la alternativa A. La B, ¿eso se queda? Se va. Se va. ¿Cuáles son las habitaciones o espacios arquitectónicos? Ah, solamente van a escribirlo, pero no van a reconocer los estudiantes los cambios en el paisaje. Muy bien. La C, ¿eso se queda? Queda. Se va para mí. Uy, a ver, vamos viendo. Igual que el ejercicio anterior que hemos hecho, ¿no? Hace 2, 3 ejercicios, habían 2 que quedaban bien y teníamos que ver el propósito nuevamente. ¿Por qué se ha colocado ese gran toldo sobre la huaca? ¿Por qué se ha construido una senda señalada con piedras? Se Están centra los en el, cambios. se centra en el toldo, se centra en la senda. ¿Y la D, esa se queda? Se Se queda va. Se para mí. queda. Se Si fueron queda. construidos en la misma época, ¿y qué te ha ayudado a darte cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta si son de la misma época? Claro. No hay cambios Por, ahí. por los cambios en En el el paisaje. paisaje. Ujú. Y ahora dime, en la C, ¿podemos darnos cuenta de los cambios en el paisaje? En la C. Estamos comparando C y D porque los maestros estaban entre 2 alternativas. No, pero creo que se ha colocado el gran toldo, nada más. Dice. Ajá, y el otro porque se ha construido una senda, nada Ajá. más. Nada más. La D tiene más sentido. Sí, porque la pregunta, la Huaca de Cao y el Museo de Cao fueron construidos en la misma época Porque para que pone la ellos puedan... palabra época. Eso marca Ajá, todo. Ahí está comparando. claro. Claro. Y Ajá. fíjate la segunda pregunta. ¿Qué te ha ayudado a darte ¿Qué te cuenta? ha ayudado a darte cuenta, claro, para que, por qué está construido Para en la que misma se época? fije los cambios en el paisaje. Ajá. La alternativa D ya implica que con la segunda pregunta utilice lo del toldo, sabiendo que lo del toldo tal vez es un elemento nuevo, es un elemento agregado que le han hecho las personas, y también abarcaría en qué te ha ayudado a darte cuenta a esto de las piedras. Al plantear la segunda pregunta ya complementa más. Y la alternativa D incluso abarcaría a la alternativa C. La respuesta es la alternativa D. sí. D Fueron de construidos en la misma época y ¿qué te ha ayudado a darte cuenta? Ajá. Ahí la palabra clave es época, ¿no? Sí, por la misma época y sobre todo que él ayudó para que se dé cuenta. ¿Cómo es que se da cuenta? Si no estuviese esta segunda pregunta, nos hubiésemos quedado con la C. Ujú. Sí. Ajá. Muy bien. La respuesta, ahora lo voy a poner de verde, pero buen distractor la C. La respuesta es la alternativa D. Bien. Porque en la D ya le ayuda a participar al alumno. Ajá. Ahora vamos con una pregunta Ascenso 2019, ¿verdad? Como ya estamos en práctica. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de 5º grado describan desplazamientos en mapas basándose en los puntos cardinales. Para ello les presenta el siguiente mapa. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para el logro del propósito de aprendizaje? A ver, vamos viendo.
A ver, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? Para mí se va, profesor. Se va, profesor. Se va. Porque dice acá, el logro de aprendizaje, ¿cuál es? Dice que describan desplazamientos en mapas basándose en los puntos cardinales. ¿Les parece que voy a marcar esto? Miren, desplazamiento. En la A, ¿hay desplazamiento? No, solamente que indique. No, solamente te pregunta por qué lugares limitan, qué provincias, no hay desplazamiento. Bien, ¿ah? La A se va. La B, ¿eso se queda? Se Se va. 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 ¿A qué distancia se encuentra? Ahí no hay desplazamiento. ¿Qué provincias se encuentran? Tampoco hay desplazamiento. La C, ¿eso se queda? Se Se queda. queda. Se queda. ¿Qué ruta se debe seguir si se parte la capital de la región hacia la capital de la provincia? ¿Acá hay desplazamiento o no? Sí hay. Sí, pues, Sí. ¿no? La ruta que va a seguir de la capital hacia, bueno, la capital de la región Piura hacia la capital de la provincia de Sullana. ¿Y qué ruta debe tomar para ir? Ir de Sullana hacia Morropón. Ya está. La respuesta de alternativa C. Y en este caso la palabra clave que ayudó a determinar exactito es desplazamientos. ¿Ya? Recuerden que a veces en la pregunta no está el propósito. Tenemos que regresar a todo el contexto de la pregunta para saber cuál es el propósito que tiene el docente. La respuesta es la C. Vamos con esta preguntita. Los estudiantes de cuarto grado están llevando a cabo un proyecto relacionado con su historia familiar. En este contexto, el docente les entrega una línea de tiempo, donde solo se han indicado los años para que ellos la completen con hechos de su historia familiar. A continuación se presenta la línea de tiempo que completó Julia, una de las estudiantes. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia principalmente en la línea de tiempo elaborada por la estudiante? A ver. La A, ¿eso se queda? Queda. Se queda. Se queda, hay periodos ahí, ¿no? Cuando mi familia vivía en Ayacucho y desde que vivimos en Ica. ¿Hay simultaneidad? No. Tiene No hay simultaneidad. Para que haya simultaneidad es una misma fecha y distintos contextos.
Acá vemos distintas fechas, diferentes fechas, por eso no es simultaneidad. Simultaneidad sería en una misma fecha, un mismo periodo, en distintos contextos, distintos lugares. Por eso no hay simultaneidad. ¿Y multicausalidad? ¿Habrá multicausalidad? Tampoco. No te indica ahí las causas, o bueno, distintas o diferentes causas para un solo evento o hecho. La respuesta de alternativa A. Ahora, ¿por qué no copié esta pregunta junto con las de simultaneidad, multicausalidad? Porque este es un paquetito de preguntas que tienen el mismo contexto. Vamos a continuar. El docente revisa junto con Julia su línea de tiempo. Durante esta revisión, el docente busca promover el desarrollo de las nociones de cambio y permanencia. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para este propósito? Nuevamente historia, wow. ABC, a ver, vamos, ABC. La A, eso se queda, ¿qué me dicen? Se va. A ver, cambio y permanencia, ¿se acuerdan las palabras clave o no? A ver, voy a regresar, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era cambio y permanencia? Similitudes y diferencias. Vamos a ver acá, ¿ya? ¿Hay o no hay? En la A. Sí hay. Uy, o sea que se queda la A. La B, eso se queda. Se va. Se va. Solamente es lo que le gustaba, mira. Ujú. Ah, en Ujú. la B solamente lo que le gustaba, ¿ya? Sí. Y la C, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Se va. Se va ¿Qué porque no quiere. periodo considera más importante? Si yo tuviese que calificarlo o clasificarlo, esto que considera más importante para mí sería relevancia o importancia histórica. Bueno, en el caso de ese contexto para el mismo estudiante, ¿no? Porque es importante. ¿Y cuál fue el hecho que produjo el inicio de cada uno de estos periodos de su historia? O sea, la causalidad, causa. Pero no tiene cambio y permanencia, que es lo que queríamos. El que tiene cambio y permanencia es la alternativa Ah, y se dan cuenta entonces cómo son las palabras claves. Son palabras que se van repitiendo a lo largo de las preguntas, pero solamente en las preguntas
de exámenes anteriores, ¿ves? Con diferencias y similitudes que le hemos visto juntos en anteriores ejercicios de cambio y permanencia, le hacíamos. La respuesta de la alternativa A. A ver, vamos con la tercera pregunta de este paquetito. Como parte de una de las actividades del proyecto, el docente solicitó a los estudiantes que lleven fotografías y a partir de estas narren hechos de su historia familiar. A continuación se presenta la fotografía que trajo uno de los estudiantes y un fragmento de su narración. Ahí está. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes vinculados con la competencia, construcción e interpretaciones históricas se evidencia en la narración del estudiante? A ver, vamos a Censo 2019. A ver. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen? Bueno, le aumento acá el tamaño. Se queda, ¿no? Porque dice, esa foto es de cuando mi familia y yo vivíamos en Lima, la tomamos con mi papá en febrero de 2017. Está haciendo una contextualización. Que se quede. La B, ¿eso se queda? Se va. Credibilidad, no. O sea, si te fijas, la descripción que hay acá abajo de la foto, no es que se esté evaluando la credibilidad de la foto, ¿ah? La B se va. La C, ¿eso se queda? Se va. No No vemos hay diferentes diferencia. perspectivas. Ajá. O sea, yo lo marco como palabra clave para poder eliminar, porque no vemos diferentes perspectivas. Ahí está describiendo una sola persona. ¿Qué Y sucede? está haciendo una contextualidad. No puede ser credibilidad, evaluación de credibilidad, no puede ser diferentes perspectivas. Y nuevamente volvemos a la A. La respuesta es la alternativa A. Ajá. Así vamos descartando
Vamos ahora con una de las últimas preguntas con imagen. A partir de acá creo que vienen ya preguntas con puro texto. A ver, una docente ha planificado diversas actividades que tienen como propósito que los estudiantes de quinto grado analicen situaciones relacionadas con el riesgo de desastres. Una de las actividades consiste en el análisis de la siguiente fotografía. Durante el análisis de la fotografía, 3 estudiantes sostienen el siguiente diálogo. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia el establecimiento de una relación entre elementos sociales y naturales? Ojo, maestros, maestras, ya hemos trabajado un ejercicio así, ¿ah? Esta relación entre elementos sociales y naturales, ¿se acuerdan? Vamos, a ver, creo que era con el Museo de Cao, ¿no? En la pregunta anterior. A ver, vamos.
La A, ¿eso se queda? ¿Qué me dicen? Para mí se queda, pero Se Se va, va. se va. Discrepancia. Se Vamos a va. subrayar. Queda. Vamos a subrayar. ¿Ah? Se nota que los techos de las casas son inclinados. Ya, los techos de las casas, ¿elemento social o natural? Social. Ese es social. Ya vamos a marcar social de celeste. Y seguro así evitan que el agua de las lluvias se empose en los techos y los dañe. ¿Este qué elemento es? Natural. Ya. Que se quede, a ver. La B, Carola, ¿se o se queda? Se queda. Las Se casas va. están hechas de adobe. Ya. ¿Este elemento qué es? Social, ¿no? Ya. 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 Algunas tienen hasta 2 pisos. También se ve que el río lleva bastante agua. No, ahí sí hay. Un Natural. detalle. En la B de Carola, ¿hay relación? No. ¿Hay una relación de causa-efecto, una relación? ¿O solamente veo que acá le está No. no, agregando? no hay, no hay. Claro, no hay. Por un lado, las casas están hechas de adobe. Por otro Ujú. lado, sin relación, el río lleva bastante agua. Claro, no Uy, tiene. pero qué buen distractor la B, ¿no? Ujú. Qué buen Martina es la distractor. respuesta. Uy, a ver, vamos a ver, maestros. La C, Martina, Seba se queda. Ya. Para mí se Para queda. Los mí cerros se tienen mucha va. vegetación. Los cerros, ¿qué tipo de elemento sería? Natural. Natural. Natural, ya. Lo natural estamos en amarillo, ¿no? Ya. Y en esta zona llueve mucho. ¿Esto qué sigue Natural. siendo? Natural. Natural. La pregunta del millón es, ¿y en Martina, dónde está el elemento social? Ujú. ¿En Martina hay elemento Mm, social? No tiene, no tiene. Uy, entonces, ¿quién es el que se queda? Manuel. Manuel. no. Manuel, vuelvo a insistir, porque Bueno. vuelvo a explicar. Ujú. Techo de las casas o que estén de calamina es el elemento social. Claro. Bueno, seguro es así. ¿Por qué? Porque evitan que el agua de las lluvias se empose en los techos. Ahí está el elemento natural. Ujú. ¿Qué pasó con Carola? Carola también tiene elemento social y natural. Las casas están hechas de adobe. Pero ¿qué tiene que ver eso con que el río lleve bastante agua? Claro, no tiene sentido. Ah, acá dice, se evidencia el establecimiento de una relación entre elementos sociales y naturales. ¿Se acuerdan lo del ejercicio de la huaca de Cao que hicimos anteriormente? Sí. Ya, Ujú. parecido a Tienes esto. razón. Ah, ahora sí, ¿sí o no? Por eso es mejor resolver solamente puros ejercicios de exámenes anteriores. La respuesta es alternativa A. Alternativa A, Manuel. Ahora sí se viene puros ejercicios, pero sin imagen. A ver. En otro momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Sí, llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se inundaron. ¿Y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron? Ah, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre, En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia en la intervención del docente? ¿Cuál no? Cuidado con el no, la mayoría siempre se equivoca con el no. A ver, vamos maestros, maestras.
Si acá dice Sara que ella cree que si llueve mucho, lo que crea ella, ¿qué sería? ¿Saberes previos, conflicto o transferencia? Yo creo esto, yo creo que Saberes previos. saberes previos, ya está. Entonces, la A, ¿so se queda? Se va. Se va. Se va porque queremos el que Ay, no querido. se evidencia. Ojo, cuidado con el no, siempre se nos confunde. Ya, ahora, conflicto cognitivo es la duda, incertidumbre, cuando no están muy seguros de algo. Y la maestra se pregunta. Ujú. Sara sigue respondiendo con sus saberes previos, porque está recordando que llovió durante varios días, el río se desbordó, o sea, todavía no hay conflicto cognitivo. Y la docente dice, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron? Y acá explican, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Y le remata con otra pregunta, ¿de qué depende entonces que ocurra un desastre? Ahí va a estar en Es conflicto cognitivo. el Ajá. conflicto cognitivo. Entonces, ¿la B, esa se queda? Se va. Se va. Se va. Ahora, ¿qué es transferencia de los aprendizajes? Transferencia de los aprendizajes es aplicar lo aprendido a otro contexto. En este caso, si están aprendiendo sobre las lluvias, sobre las inundaciones, de repente que lo puedan aplicar a otros desastres naturales. Pero no vemos eso acá, porque se ha quedado en No. un conflicto cognitivo, nada más. Ujú. Ah, ¿cuál es la respuesta entonces? La C. Sí. La C. Vuelve a explicar por qué. Profesor, pero si hay saberes previos, ¿por qué lo elimino? Porque te pide el que no No. se evidencia. ¿Cuál de las siguientes acciones no se evidencia? Ese no siempre nos confunde, nos hace equivocar. Ahora, ¿hay conflicto cognitivo? Sí, en esta parte de Celeste. ¿De qué depende que ocurra un desastre? Ahí sí va a ser que Sara se pueda Tal cual. contradecir, que se dé cuenta de su error al momento de su primera afirmación, de que no hay forma de evitar las lluvias. Y como nos dice cuál no se evidencia, a la vez se va. ¿Cuál es la respuesta entonces? Porque no se observa la C. La C. Ajá. Pregunta, Ascenso 2019. Transferencia, profesor. Transferencia, aplicar lo aprendido a otros contextos. Ujú. Ya está. Ahora sí, los estudiantes están trabajando una unidad didáctica denominada ¿Cómo debemos actuar frente al fenómeno del niño? Para el desarrollo de las actividades, el docente les ha proporcionado un texto que contiene las acciones de prevención señaladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito donde se ubica la IE. Si el propósito del docente es que los estudiantes evalúen la pertinencia de dichas acciones frente a la ocurrencia del fenómeno del niño en la localidad donde se ubica la IE, ¿cuál de las siguientes actividades es la más pertinente? ABC, ABC.
La A, eso se queda. Se va. Se va, reconocen las condiciones, identifican las consecuencias de este fenómeno y que identifiquen en el texto proporcionado por el docente o presentado por el docente qué peligros naturales existen. Queremos que evalúen la pertinencia de las acciones de qué, de las acciones del plan de gestión de riesgos de desastres. Una consulta, ¿en la A están evaluando las acciones del plan de gestión de riesgos? No. No. Identifican consecuencias, identifican los peligros naturales que existen, nada más. Bien, la A se va. La B, esa se queda. Se va. Para mí se queda, profesor. La B. A ver, entrevistan a los representantes. Van a entrevistar a los representantes. Hasta ahorita, en la primera oración, porque son dos oraciones, no, son tres oraciones por cada alternativa. En la primera oración de la B, ¿se ve que están evaluando las acciones del plan? No. No. Segunda oración. Luego, solicitar a los estudiantes que comenten qué instituciones integran esta comisión, la comisión de plan de gestión de riesgo. ¿Están evaluando las acciones del plan en la segunda oración? No, profesor, no. No. Tampoco. Ay, En ay, la ay, última ay. oración. Yo juego con oraciones, es que así son las Ujú. preguntas de exámenes, pues. Pero cuando Sí, ustedes pero- resuelven ejercicios que están en internet o ejercicios creados o recreados por capacitadores, ahí viene el problema, ¿no? Suele confundir. Última oración. Por último, pedirles que propongan cómo la IE podría participar en dicha comisión. Van a proponer ellos, pero no están evaluando la pertinencia de las acciones de ese plan. Vamos con la C, primera oración. Entregar a los estudiantes un croquis de la localidad. Bueno, hasta ahí no evalúan el plan. Durante una visita de campo a la localidad, pedirles que señalen en el croquis las áreas de mayor vulnerabilidad ante el fenómeno del niño. Ya. Ay, sí. Uy, en ese por último, ahí sí lo remata, pero para bien, ¿no? Que Sí. contraste lo señalado en el texto, es decir, pues lo del plan. Evaluar. Ajá. Por el Claro, por docente la con el croquis de vulnerabilidad. vulnerabilidad. Ujú. ¿Cuál es la oración que convierte la C en respuesta correcta? Es la última oración. La última, sí, profesor. La Tiene última. razón. Ajá. Y en cambio en la B y la C, no, en la A y la B no se cumple ello. Ujú. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. Sí. La No C. sé. Sí, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque están evaluando la pertinencia de esas acciones y lo están contrastando con lo del croquis. Ujú. La respuesta es la C. Ahora sí se vienen, creo, las preguntas más actuales, si no me equivoco. Incluso el ascenso 2021. A ver, un docente tiene como propósito que los estudiantes reconozcan ejemplos de cómo las sociedades han gestionado el riesgo de desastres. Para el desarrollo de unas actividades, el docente pidió a los estudiantes que busquen información acerca de cómo las sociedades prehispánicas afrontaron el riesgo de desastres. Durante la plenaria, 3 estudiantes señalaron lo siguiente. ¿Cuál de los comentarios presenta un ejemplo de reducción de vulnerabilidad, de reducción de daños? A ver, ¿cuál de los 3? Nombramiento 2018. A ver. A partir de ahí se vienen 3 preguntas, 2 preguntas de ascenso 2021. Oh, maestros, a ver.
La A solo se queda. Se va. Se va, profesor, se va. No habla de cómo reducir el impacto de los sismos. No habla de eso. Se va la A. La B solo se queda. Se va. Se va. Se va. Se va, profesor. Dice que abandonaron los lugares donde Claro. vivían. Pero eso no es reducir la vulnerabilidad. No, La C, eso se queda. se queda. Ah, emplear los muros trapezoidales para dar Claro. mayor estabilidad a sus construcciones sí es una acción o un ejemplo de reducción de la vulnerabilidad para que sus edificaciones sean más seguras. La respuesta entonces es la alternativa C. Muy bien. Ahora sí, se vienen dos preguntas de ascenso 2021 del bloque de geografía y el último en el nombramiento 2019, ¿ya? Que van relacionadas. Ahora sí, vamos con ascenso 2021. Los estudiantes de quinto grado están realizando un proyecto sobre prevención de desastres. En este contexto, los estudiantes están elaborando una guía de preguntas con el fin de ¿qué? De recoger información para el desarrollo de este proyecto. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas permite que los estudiantes reconozcan algunas condiciones de vulnerabilidad en la localidad donde se ubica la IE? A ver, vamos maestros, A, B, C. La A, ¿solo se queda? Se va, profesor.
de instituciones encargadas de coordinar acciones. No estamos viendo ahí que reconozcan condiciones de vulnerabilidad en la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos involucrarnos en la gestión de riesgo? Tampoco. Poco, Se va profesor. las dos, ¿no? Las dos están mal. Sí. Se va la B, La ¿no se C. queda? La B, La B también se va. Para mí se va. pero mira, dice que se observan rajaduras o grietas Para mí se Claro. queda. Se en queda. las paredes o los Se queda, techos. maestro, se queda. Uy, Sí, se se parece a mi queda. colegio. Se Después de la queda. lluvia. En la localidad hay espacios que sirven de zonas de seguridad. Ah, ya. Vamos a mantenerla. Y la C, ¿eso se queda? Para mí se Se queda. va. Se va. Ya, pero hay un detalle, dice que reconozcan algunas condiciones de vulnerabilidad en la localidad donde se ubica la IE. Ah, Y vamos viendo acá que habla de edificaciones de la localidad donde se observan rajaduras y grietas, ¿ya? En la C solamente te habla que si ocurren fenómenos naturales, Naturales, Claro. como se. ¿ya? pero Por ahí puede, ahí, pero disculpe, profesor, pero ahí hay sismo, lluvias, heladas, sequías. claro, pero las condiciones de vulnerabilidad, es decir, No lo observan. no se observa, pues, o sea, qué eso aspectos sí. negativos Claro. o dañados o dañables hay allá. Solamente te Ya. dice, ah, Ya, pues. ya se dieron cuenta. ¿Con qué frecuencia se presentan estos fenómenos? Uy, ya se desvió. Y son ¿Cuál era? fenómenos, nada más. Ajá, se centró en los fenómenos naturales, pero qué buen distractor fue la C, ¿no? Ah, es que es pregunta Censo 2021, pues. Ah, ¿se acuerdan? Los exámenes más actuales ya tenían alternativas que eran un poco más confusas, por eso es que eliminas uno rápidamente y te quedas pensando con los dos que quedan, viendo segmento por segmento, parte por parte. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa B. B. B, Pero B, específicamente, claro, Profesor porque Giancarlo, es ¿cuál? buen localidad. día. Ajá, sí, buenos días, maestra, le escucho. Profesor, entonces quiere decir, mire, yo me estoy dando cuenta, según usted lo está desarrollando las alternativas, hay tres partes o a veces hay dos, nomás dos segmentos. Entonces tiene que coincidir las dos, o si es que hay tres, las tres tienen que mayormente relacionarse, ¿no? Porque hay alguna que como se dice, contradecir todo. Ah, más bien te cambio un poquito lo que has dicho. Que en las preguntas que son muy difíciles, acá está mi diapositiva de trucos. En las preguntas que son muy difíciles, puede darse que tu respuesta correcta no tenga todo bueno. Tienes que contabilizar los segmentos o estructuras buenas. Por eso te decía, ¿no? En la B, la que sí es buena es la primerita, ¿sí? La segunda, ajá, la segunda como que por ahí que no nos convencen, o sea, hay espacios que sirven de zona de seguridad, porque lo que se quiere es que reconozcan algunas condiciones de vulnerabilidad. Del Sí, de la B, con la primera es la que nos quedamos. Ahora, hay que ver la C, y al ver la C nos dimos cuenta que solamente habla de fenómenos naturales, o sea, ninguna de las dos estaba Claro. buena. sí. Ajá, Ah, no tenía la C, la zona de la localidad nada más. ajá, no tenía esto de las condiciones de vulnerabilidad, no lo tenía. Ajá. Claro, Ahora sí, ya maestro, muchísimas gracias. este es el caso de preguntas o ítems muy difíciles. En cambio, cuando es fácil, hace sí a la respuesta correcta, tiene todo bien y por eso no confunde, ¿no? Pero cuando tú tienes una pregunta que sí es difícil o muy difícil, te vas a dar cuenta que alguna de sus partes están mal. Al final nos quedamos con la alternativa que tenga la mayor cantidad de estructuras buenas, entre comillas. Ajá, ajá, ya está, a ver. Vamos, una más de Ascenso 2021, ¿ah? Vamos, la revancha, a ver. A ver, ya. Los estudiantes están realizando un proyecto sobre cómo contribuir con el cuidado del ambiente en la localidad. En este contexto están empezando a elaborar un conjunto de propuestas para promover prácticas ambientales responsables. ¿Qué estudiante plantea una propuesta que se corresponde mejor con una práctica ambiental? A ver.
A ver, ya casi para ir terminando. La A, ¿solo se queda? Se va. Se va, Se va. profesor. Se va. Ya, a ver. Yo propongo que se cree un comité de vigilancia para evitar que juguemos con el agua. Wow, o sea que evitar que se juegue con el agua es la mejor práctica ambiental. Se va. Ya. La B, ¿eso se queda? Queda. Se va. Para mí se va. Se queda. Uy, La uy, B uy. se queda. Ya, mejor vamos Queda. a comparar. Ya. Se Dice, va. aquí, desenchufemos los aparatos eléctricos en nuestras casas cuando no los estamos usando. Y acá, ojo, mejor práctica ambiental. Mira cómo una palabra te cambia todo, ¿ah? Yo propongo que luego de usar envases de Tecnopor, recordemos depositarlos en el tacho de basura. Dime, ¿está bien que usemos envases de Tecnopor? No. Está prohibido. Está prohibido ya, ya no venden Tecnopor. Mira, Ascenso Ya no, Green, ya. ya no, pues. O sea, el mismo hecho de usar envases de Tecnopor ya los va a descalificar. Ahora sí, ¿ya se dieron cuenta? Sí, Sí, claro. Tiene razón, profesor. Los Tecnopor ya no se utilizan. Tiene razón. Ajá. Mira, una palabra te cambió todo, Tecnopor. Entonces la B se queda. La B. La B. Ajá, la B. Ah, disculpa, la B. Desenchufemos los aparatos eléctricos de nuestras casas cuando no los estemos usando. Ahora sí, y esa es mejor que la alternativa A de evitar jugar con el agua. Ujú. Ya. La respuesta es la B y la C se va por el solo hecho de utilizar la palabra Tecnopor. por. Ajá. Ahora sí, vamos con la última antes de irnos a desayunar. A ver, o bueno, algunos están desayunando ya. Los estudiantes de sexto grado han investigado en diversas fuentes acerca del cambio climático en el Perú. Luego en plenaria presentan sus hallazgos. Un estudiante comenta lo siguiente. Yo encontré información que decía que es muy importante promover el uso de energía solar para así reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿A qué concepto corresponde el expresado por el estudiante? A ver, ABC.
A ver, mitigación, adaptación o resiliencia. Resiliencia es sobreponerse a situaciones límites, situaciones que implican un fuerte dolor, un gran impacto. Adaptarse al cambio climático y mitigar significa reducir el impacto. Dice acá, yo encontré información que decía que es muy importante promover el uso de energía solar para así reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La A, ¿eso se queda? Queda. ¿Se va o se queda? Queda. Se queda, para poder mitigar el cambio climático. Mitigar. La B, ¿eso se queda? Sí. Se va, se va. Adaptación no está. Resiliencia se Y va. la peor, También se vaya. la peor de las tres, Sí. resiliencia ante el cambio Mm. climático. La respuesta es la alternativa Ah. Ujú. ¿Por qué no adaptación? Ahí vamos a explicar, ¿ya? ¿Por qué no adaptación? Porque estamos viendo... Esa palabra, eso no vas a... Con más que... Ya, encontré el audio. Muy bien, ¿por qué no adaptación? Porque nos vamos a dar cuenta que en vez de estar adaptándose al cambio climático, es decir, cambiando sus formas de vida o sus estilos de vida, acá vamos viendo que al promover el uso de energía solar para reducir la emisión de gases, lo que está haciendo es reducir el impacto. En este caso es reducir el impacto del cambio climático. ¿Cómo? Pues reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Por eso la respuesta es alternativa A. Muy bien. Listo, maestros. A ver, es 1 de abril. Voy a ser sincero. Todavía sigo clasificando las preguntas de primaria de nombramiento 2022. Una vez que lo termine, voy a hacer un nuevo curso. El nuevo curso va a ser, creo, los días sábados en la mañanita, o si no, los días domingos en la mañanita. Eso voy a coordinarlo bien con mi coordinadora, la maestra Jacqueline, para que podamos prepararnos con miras a julio, ¿ya? Voy a incorporar los ejercicios de nombramiento 2022 que han repetido algunos ejercicios anteriores de nombramiento y ascenso. Profesor, nos comunica. Sí, sí, claro, eso. Pero ¿dónde voy a comunicar? A ver, vamos a... Al vamos a grupo, hacer- profesor. Claro, Al grupo, escúchame, profesor. a partir de ahora, ese grupo que Ya, se ya. llama JADE va a pasar a ser mi grupo JJGG, primaria 5, ¿sí? Primaria 5. Solamente yo comparto... Primaria 5, ya. Sí, se va a convertir en primaria 5, porque cuando yo Ya, creo profesor. grupos, los cursos... Pero no se olvide de considerarnos, profesor. No, si justamente yo solamente envío mi publicidad por mis grupos de WhatsApp, no envío por otro medio. Ajá. Entonces, apenas yo tenga diseñado el curso, ya, a ver, en este caso el grupo se llamaba JADE, ¿no? Primaria, ya. Es que cuando mis cursos están en pleno proceso, se llama JADE, que es el remunerado. Pero cuando ya termine el curso, hoy hemos terminado por fin, personal social duró bastante, ¿no? Es ahora primaria, sí. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, ya tengo como, ¿cuántos grupos de primaria? 1, 2, 3. Uy, este sería el grupo 4 entonces. Sí, creo que sí. Entonces es primaria 4. Porque de ahí tengo los grupos por grado, ¿no? Más bien fin de semana es que me doy tiempito para darle vida a los grupitos. Ya sí, me he equivocado, es primaria 4. A partir de ahora voy a compartir material en estos grupos y también la publicidad, cuando diseñe bien con la maestra Jacqueline sobre mi curso, ¿ya? Entonces vamos a descansar 2, 3 semanas y ya para fines de abril diseñamos el curso para poder estar preparados para el examen de ascenso el 9 de julio, ¿ya? No se va a cruzar con el curso de que tenemos el diplomado, ¿no, profesor? No, el diplomado, como los organizadores son adventistas, los sábados para ellos no Sagrado, el sábado es sagrado. no existen los sábados para ellos. El Por eso sábado no es, tienen. su sábado es Claro, sagrado, maestro. los sábados sí lo voy a hacer, ya, los sábados sí lo voy a hacer. Ya, El profesor, domingo eso voy a sabe tratar que no se choque. Que Ya, sea de 6 a 8. profesor. Sí, ya, por eso voy a hacer para que no se Puede cruce. mandar el archivo de la evaluación.